Hermanos, uno de los conceptos más importantes para entender el Antiguo Testamento es el concepto de pacto. Uno de los conceptos más importantes para comprender las páginas del Antiguo Testamento es el concepto de pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un contrato entre dos o más personas. Dios se ha relacionado con el hombre a través de este contrato que llamamos pacto. De hecho, en el Nuevo Testamento, a la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo se le llama nuevo pacto. Nuevo pacto. Ahora, los pactos que Dios ha hecho con los hombres no son simples contratos entre iguales. Los pactos que Dios hace con el hombre siempre son pactos, por así decirlo, inmerecidos. Porque, por ejemplo, en el primer pacto que tenemos en el jardín del Edén, tenemos a Dios descendiendo y diciéndole a la criatura que si ésta le obedecía en todas las cosas que él establecía, Dios le daría una recompensa. Pero vean que el pacto siempre es inmerecido cuando viene de parte de Dios. Entre hombres, entre iguales, podemos hacer contratos. Y quizá esos son no inmerecidos. Tú me das esto, yo te doy esto. Pero en los pactos con Dios siempre es inmerecido. ¿Por qué? Porque Dios le prometió a Adán una bendición. Pero Adán, por más que obedeciera, en realidad nunca podía ganar nada. ¿Sí? La criatura debe obedecer. Déjenme intentar ponerles un ejemplo para que los papás y los niños aquí me entiendan perfectamente. Imaginen que un día papá está de buen ánimo y dice al niño, hijo, si te acabas tu comida, te voy a comprar un helado doble con chocolate extra. Y entonces el niño, ¿qué hace? Come muy bien, acaba hasta con el último brócoli del plato y entonces pide su helado. Ahora, al segundo día, el niño dice, solo me voy a acabar mi plato si me compras un helado. No estás entendiendo. Ayer fue de pura gracia que yo te lo quise dar, pero tú te tienes que acabar tu plato, te compre o no te compre helado. Ahora, imagínense otro trato, niños. Sus papás les dicen que si recogen el cuarto, si obedecen a su mamá en todo, les va a comprar un juguete. Y entonces llega el tiempo y obedecieron y les compra un juguete. Y entonces al otro día, ¿qué dicen los niños? Mamá, solo te hago caso si papá me compra un juguete. No estás entendiendo. Tú debes obedecer, te compren o no te compren juguetes. Ok, en el jardín del Edén, Dios creó al hombre y el hombre le debía obedecer en todo, hubiera o no hubiera recompensa. Pero Dios quiso entrar en pacto con Adán y con Eva. Y le dijo a Adán, teológicamente hablando, Adán, si obedeces, recibirás o serás confirmado en un estado de gracia y beatitud. Si obedeces en este tiempo de probación, tú serás puesto en ese estado de gracia. ¿Qué pasó con Adán? Adán cae, Adán viola el pacto. No hay esos beneficios, no hay esa bendición. Pero entonces Dios de pura gracia dio otro pacto. Y el punto aquí es que a través de todos los pactos, Dios ha manifestado visiblemente los contratos por medios de símbolos. ¿Qué estoy diciendo? En el jardín del Edén,
había un símbolo del contrato. ¿Cuál era el símbolo del contrato, del pacto? El árbol de la vida. El árbol de la vida. Adán no podía comer del árbol de la vida hasta que pasase del tiempo de probación. Entonces, ese árbol era un símbolo de su contrato. Todo esto para dirigir nuestras mentes a cómo un judío contemplaría la menorá, la lámpara con los 7 brazos, y los panes de la proposición que leímos justamente esta mañana. ¿Qué era la menorá? ¿Y qué eran los panes de la proposición? Eran símbolos del pacto. Porque Dios en su gracia, después de que Adán cae, establece un pacto, establece nuevos pactos. ¿Y qué tenemos aquí simbolizado por medio de la menorá? Hermanos, yo creo que 2 cosas. Por medio de este símbolo de la menorá, 2 cosas se simbolizan. En primer lugar, la gracia de Dios. Porque, hermanos, una vez que Adán cae, tinieblas vienen a este mundo. Tinieblas vienen a los hombres. De hecho, amigo, la Escritura dice que tu corazón está en tinieblas. De hecho, llama a los cristianos y dice, no vivan como de noche. No vivan en estas pasiones, en estos pecados, en fornicaciones, en lascivias, en hechicerías. Salgan. La Escritura dice que todo el mundo está bajo tinieblas, bajo el maligno. A través de este símbolo de la lámpara, la menorá, esta lámpara con 7 brazos, a través de este símbolo, Dios recordaba al pueblo la gracia que Dios había tenido para con ellos. ¿Por qué? Porque cuando las tinieblas prevalecieron, la gracia irrumpió, la gracia apareció, y la luz en el Antiguo Testamento es un símbolo de salvación. Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? La menorá, por lo tanto, era un símbolo constante para el sacerdocio, que el pueblo de Israel gozaba de los privilegios más grandes, que es luz en medio de la oscuridad. Amigo, ¿estás en la luz de Dios por medio de Cristo o vives en las tinieblas de tu corazón? ¿Es la menorá un símbolo que tú has experimentado o aún te encuentras en las tinieblas atado? Aquí en la menorá, dentro del tabernáculo, esta alumbraba y esta era luz de Dios en medio de la oscuridad. Es interesante que a Jesucristo se le llama justamente luz. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Qué está diciendo? Está usando un lenguaje simbólico. O sea, Jesucristo, que es Dios, que trae salvación, vino al mundo, pero los hombres amaron más sus pecados que la luz. Amigo, no es difícil indagar por qué permaneces fuera de Cristo. No es difícil. La razón es que amas tantos tus pecados, que te deleitas tantos en ellos, que no quieres ir a la luz para que tus obras sean descubiertas. Así que la menorá era un símbolo de la gracia salvadora, pero yo me pregunto si la menorá también no era un símbolo de la responsabilidad del pueblo de Dios de guardar el pacto. Porque ¿cómo se iban a mantener las lámparas encendidas? Porque vean esto, hermanos, se usa el mismo lenguaje que para el Shabbat, que para el día de reposo semanal. Dice, este será estatuto perpetuo. Las naciones, el pueblo de Israel deberá traer aceite siempre. El pueblo de Israel se deberá acordar
siempre que está en pacto. Hermanos, ¿no es este un símbolo de lo que es realmente la salvación? Dios en su gracia da luz, pero nosotros regresamos a Él no para recibir la luz, porque lo hemos recibido, porque hemos sido iluminados. Ahora nuestras vidas son como esta acción del pueblo que se da naturalmente al pueblo como estatuto perpetuo. ¿Y qué tal de los panes de la proposición? Aquellos panes que se tenían que preparar semanalmente. Se preparaban semanalmente, se quitaban los viejos, se ponían los nuevos, se comían los que habían estado ahí. Solo el sacerdote podía participar de eso. Hermanos, ¿qué eran estos panes de la proposición? Sino un símbolo del pacto. Un símbolo del pacto. ¿Y qué simbolizaba esto? La comunión que ahora el pueblo ha sido traído. Porque en el pecado, en el jardín del Edén, la comunión se quebrantó. Amigo, es por eso que dicen las Escrituras que nuestros pecados hacen división entre Dios y nosotros. Que el pecado nos separa realmente de Dios. Este era un símbolo de la gracia de Dios, porque el sacerdote lo comía en representación del pueblo y simbolizando así la comunión. De hecho, también se le llama una ofrenda de paz, porque como lo vimos a través del Levítico, esta ofrenda de paz simbolizaba la comunión que ahora existía entre Dios y los hombres. Y sabes, estos panes eran un pequeño anticipo de lo que nuestro Señor Jesucristo lograría en el madero. Y es lograr verdadera comunión. Lograr verdadera comunión, porque sabe esto, el pacto mosaico fue quebrantado. El pacto mosaico era solamente temporal. El pacto mosaico no duró, es lo que dice Hebreos. Se esperaba uno mejor. Ese era solo por un tiempo, porque ahora se ha hecho tal paso en la comunión. Se ha abierto tal comunión que ya nadie puede cerrar, que ya nadie puede quebrantar. Y eso fue realmente lo que pasó en la cruz. Que Jesucristo hizo el camino de paz para con el Padre. Y ahora, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amigo, ¿cómo estás esta mañana? ¿Vienes a la iglesia del Señor con paz en tu corazón, o todavía como un enemigo de Dios? Porque sabe esto, solo hay dos tipos de personas en el mundo. No hay tierra media. Solo hay dos. Aquellos que están enemistados con Dios y aquellos que tienen paz para con Dios. Y la paz para con Dios solo es por medio del Señor Jesucristo. ¿Vienes con paz con Dios? ¿O vienes enemistado esta mañana con Él? Porque si es así, si tu corazón está verdaderamente dolido por el pecado, la puerta está abierta para que cualquier pecador se acerque a buscar a Dios por medio del Señor Jesucristo. Oh pecador, no debes permanecer en distancia, en lejanía y en enemistad con Dios. Sí, tus pecados son muchos. Tus pecados merecen su ira. Pero, ¿sabe esto, pecador? Cristo ha pagado por nuestros pecados. Cristo ha muerto por los pecados de su pueblo. Y si tú quieres comunión con Dios, puedes tenerla por medio de Él. Y de hecho, es interesante. Levítico 23 habla de las fiestas. Y yo creo que las fiestas igualmente eran un símbolo pactual. Un símbolo de que
el pueblo tenía comunión con Dios, un símbolo del pacto. Levítico 24 empieza con símbolos del pacto: menorá y panes de la proposición. Pero termina con un evento interesante, y es el castigo judicial de aquel que había blasfemado el nombre de Dios. Uno que estaba cortado del pacto. Uno que estaba fuera del pacto de Dios. Amigo, eso es un símbolo. Eso es una realidad de lo que merece todo hombre que está en sus pecados. Eso es uno que muere en sus pecados. Merece el juicio de Dios. Merece el castigo y la ira de Dios. Pero ¿qué aprendemos aquí para la iglesia en este símbolo? Sino la gran responsabilidad que tenemos de ser cuidadosos de la revelación del pacto que hemos contemplado y que experimentamos. Estamos en un nuevo pacto, un mejor pacto, mejor que el del antiguo, pero a mayor privilegio, mayor responsabilidad. Hermanos, somos llamados a guardar los mandamientos del Señor con más celo. Somos guardados a guardar la ley de Dios con más diligencia, a tratar su iglesia con más cuidado, a guardar su nombre y su prestigio con más temor. Hermanos, recordemos, viendo este último juicio que Dios trae sobre el que blasfemó el nombre de Dios, recordemos la gracia por la cual podemos permanecer en el pueblo de Dios. Porque, hermanos, este hombre quebrantó el mandamiento segundo. Blasfemó el nombre de Dios, cuando la Escritura dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero, hermanos, ¿no merece el hombre morir por cada mandamiento que éste quebranta? El alma que pecare, esa morirá, dice el libro de Ezequiel. Se nos revela aquí, hermanos, la gracia de Dios. La gracia de Dios en que, siendo aún pecadores y mereciendo la muerte desde el día que nacemos, se nos abre la puerta, se nos extiende la vida para poder correr a Cristo y abrazarnos del precioso madero. Hermanos, no olvidemos eso. Los que permanecían en el pueblo de Dios no era porque eran santos, era porque eran perdonados por Cristo. Y si ahora gozamos de ser parte de la familia de Dios, no olvidemos que esto es meramente y solamente por gracia. Oye, amigo, no tienes que permanecer fuera del pueblo de Dios. En Cristo, solo por Él, puede ser parte de este precioso pueblo que goza de la verdadera y real comunión con Dios.